Ya. Ya, chiquillos. En la clase de hoy día vamos a hacer la revisión de un circuito delta, perdón, estrella desequilibrado. Aquí tenemos las cargas. ¿Se acuerdan que se lo había planteado la semana pasada? Tenemos un ZA 10 más J5, un ZB 10 menos J5 y un ZC 20 ohms. Me dice que la fuente tiene un voltaje de 380 volts entre fase y neutro. Ojo acá, estos son 380 volts entre fase y neutro. No es como lo normal, es como para hacer un ejercicio diferente. Lo normal sería los 220 volts entre fase y neutro. Secuencia positiva. Esos son los datos más importantes. Bueno, no dice, pero son 50 Hz, ¿ya? Ahí notar que son 50 Hz. Me dice, calcular los voltajes y las corrientes si el neutro tiene una impedancia ZN5 más J5. Si el neutro tiene impedancia, ¿qué tipo de configuración es, chiquillos? Mezclita. ¿Cómo? Neutro encadenado. Neutro encadenado. Súper bien. Acuérdense que tenemos 3. Vamos con el siguiente. Los voltajes si el neutro es sólido. ¿Qué significa que el neutro sea sólido? Que tienen un neutro pero sin carga. Claro. A ver, vamos a ver. Que el neutro acá es un puro cable. Claro. ¿Ya? Eso es cosa que lo digan así. El neutro es un cable. El neutro no tiene impedancia. Y el tercero dice, los voltajes y las corrientes si el neutro es desconectado. Si el neutro es desconectado, ¿cómo nosotros lo conocemos? Como un neutro flotante. Como un neutro flotante. Después me dice obtener sus diagramas fasoriales. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo vamos a ir haciendo paso por paso para que vayamos ahí desarrollando este ejercicio. ¿Alguna duda, chiquillos, antes de comenzar a desarrollarlo? ¿No? Ya. No. Partimos, no. Ya, ahora lo primero que tenemos que acordarnos es de la primera ecuación, porque vamos a partir con el neutro encadenado. Entonces, como vamos a partir con el neutro encadenado, tenemos que acordarnos que en el neutro encadenado tenemos voltaje entre los neutros y también tenemos corriente entre los neutros. Tenemos ambas cosas. Es el único en que tenemos las dos. Así que, ¿cómo calculamos el voltaje entre neutros? Teníamos una ecuación que habíamos sacado, derivado de un intercambio de fuentes, donde sacamos donde estaban las admitancias, y había como unas fuentes de corriente. Entonces, en este caso, para el voltaje entre neutros, a ver si marca bien esto. Ah, sí. Que sería el BNN. Voy a hacer un zoom a esto para que no nos quede tan grande. Ah, estoy compartiendo la pantalla, ¿la ven? Sí, profe. Ya. Ya. En el BNN, o sea, el voltaje entre neutros, nosotros sabemos que es el voltaje entre fase y neutro de la fuente por la admitancia de la fase A más el voltaje fase y neutro de la fuente por la admitancia de la fase B más el voltaje entre fase y neutro, perdón, de la fase C por la admitancia C. Todo esto dividido en la admitancia A más la admitancia B más la admitancia C más la admitancia del neutro. Ya tenemos una fórmula que es bastante larga, pero una vez que la identifiquemos no vamos a tener problemas. Siempre que nosotros tengamos voltaje entre neutros, vamos a ocupar esta ecuación, ya sea para el caso del encadenado o para el caso del neutro flotante. En el caso del neutro flotante, nos eliminamos la IN, porque la IN es 0, así que nos quedaría la misma fórmula sin considerar IN. Así que es cosa de ocupar bien esta fórmula, ¿no? Ahora, podemos partir identificando cuáles son las admitancias. Entonces vamos a partir identificando la admitancia A
La admitancia A vale 1 partido en 10 más J5. La admitancia B vale 1 partido en 10 menos J5. La admitancia C vale 1 partido en 20. Y la admitancia del neutro vale 1 partido en 5 más 5J, si no me equivoco, a ver. Sí. Ahora, los voltajes. Identificamos los voltajes. Me dice, vamos a colocar acá me dice que los voltajes entre fase y neutro son de 380 volts de secuencia positiva. Como no nos dan un desfase de partida, nosotros asumimos que el VAN va a ser ángulo cero. O sea, vamos a decir que el VAN va a ser 380 volts con 0 grados. Que el VBN va a ser 380 volts. Y me dice que la secuencia es positiva. Si la secuencia es positiva, chiquillos, ¿cuánto debería ser el ángulo de BBN? Menos 120 grados. Menos 120, súper bien. Vamos. Por lo tanto, el BCN debería ser los mismos 380 volts con 120 grados. Ya. Ahí ya tenemos nuestras tres, o sea, nuestros voltajes, nuestras admitancias, así que ahora nos va a quedar una fórmula enorme. Ustedes la pueden meter ahí en MATLAB o la calculadora, como ustedes quieran. Donde vamos a tener, vamos a colocar acá, que el BNN va a ser igual a 380 volts, ángulo cero, por la admitancia de IA. Vamos a achicar un poco esto, para que entre todo ahí en la... ¿Van viendo bien, chiquillos, cierto? Sí, profe. Sí, profe. 380 volts por 1 partido en 10 más J5 más 380 volts, ángulo menos 120, partido en 1, 10 menos J5, más los 380 volts, ángulo 120, por 1 partido en 20, ¿cierto? Ahí tiramos nuestra línea divisoria y acá nos va a quedar como 1 partido en 10 más J5 más 1 partido en 10 menos J5 más 1 partido en 20 más 1 partido en 5 más J5. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya. Espera un poquito. Pero ahora, tenemos que resolver eso. 115.8, ángulo menos 42 medio, profe.
115.8.83 creo que da, Sí. con un ángulo de menos 42.12. Sí. Sí. Estaba esperando que se me quede pegado esto para anotarlo con la pizarra, pero si no lo anotamos acá. Creo que el BNN nos quedó 115.42, perdón, punto 82, 82.3, con un 82, no, con un ángulo de menos 42.12. Ese va a ser nuestro BNN. ¿De qué nos va a servir el BNN? El BNN ahora nos va a servir para calcular los voltajes entre fase y neutro entre las cargas. Vamos a calcular, porque imaginémonos que acá tenemos la fuente. Entonces nosotros dijimos que sabemos que las fuentes van a ser equilibradas, ¿ya? Entonces tenemos que, acá voy a tener 380, perdón, entre fase y neutro voy a tener 380 ohms, ¿ya? ¿Cuánto va a ser entre fases? 380 por raíz de 3, ¿cuánto les da eso? 658. 658, ya. Punto 18. Punto 18. Ahí voy a tener entre este punto y ese punto. Entre fase y neutro voy a tener 380 ohms. Ahora, si yo analizo entre este punto y este punto, voy a tener que encontrar ese voltaje. Y ese voltaje lo desconozco. Vamos a escribir en azul esos voltajes. Así que va a ser entre el voltaje entre la fase y el neutro de la carga. Ahora, nosotros sabemos que el voltaje entre entre el fase y el neutro de la carga va a ser perdón, vamos a hacerlo con mayúscula ahora, BAN va a ser el voltaje entre fase y neutro de la fuente menos el voltaje entre neutros. Lo que nos va a quedar estos 380 volts ángulo 0 menos los 115.82 con un ángulo de 42.12. Menos 42.12, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el BAN, vamos a calcularlo al tiro. Son 380 ángulo 0 menos los 115. ¿Cuánto Profe, nos queda? ¿Sí? perdón, estoy un poco confundido. ¿El VAN con el N mayúscula, con el VAN con el N minúscula son distintos entonces? Para este Sí, caso. son distintos. ¿Por qué? Déjame terminar de escribirlo y lo muestro. 304.17, Dios. Sí. Sí, con ángulo de 79, de 14.7965. La verdad, aproximarlo a 14.80. De 14.8. Ya. Vamos acá. Si te fijas, de hecho lo anoté al revés. Ya. Ya ojo chiquillos, acá yo me caí acá. El neutro de la fuente está con N mayúscula. De hecho lo voy a escribir encima para que quede. ¿Ya? Esto es una cosa de anotación nomás. Ahí ustedes tienen que ver si el neutro está escrito como con N minúscula o con N mayúscula, ¿ya? Es un tema de anotación. Ya. Vamos a tener dos neutros. Ronnie. El neutro de la carga y el neutro de la fuente.
Si te fijas, entre ambos hay una diferencia de potencial, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, el punto no es el mismo. Eso significa que van a estar a voltajes diferentes. Ah, ya. Ahora ya casi por la impedancia, claramente. Porque hay una impedancia acá. En el caso del sólido son iguales. Pero en este caso del encadenado son diferentes. Entonces tenemos que ver que entre este punto y este punto hay un voltaje diferente que entre este punto y este punto. Claro. ¿Sí? En todo caso, ya me di cuenta, profe, con esa Ah, ya, comparación. súper. Ya, vamos entonces calculando ahora los voltajes. Vamos ahora con el... ¿Se puede calcular el tiro la corriente, profe? Del, calculamos el tiro de la corriente, calculamos todos los voltajes primero. ¿Qué dicen ustedes? de la idea de calcular voltaje y corriente al tiro para ir más ordenado. Calculemos voltaje y corriente al tiro por cada fase. Sí, Vamos a hacerlo en azul, los de la fase A. Entonces tenemos aquí que el voltaje circulante por la línea A tiene que ser el voltaje AN entre la fase y el neutro de la carga, que son estos 300, voy a anotarlo acá con fórmula para que les quede guardado, es el BAN partido en el ZA. En este caso, BAN vale 304.177 con un ángulo de 14.8. profe, no es BAN menos BNN. Así es que ya lo calculamos. Arriba. Ah, ya. Es el nuevo BAN. Ah, claro, sí. Ese es el nuevo, por eso. Creo que me quedaron al revés, con mayúscula y minúscula intercambiados. Pero ahí ojo ustedes. Sí, Y el ZA valía 10 más J5, ¿cierto? sí. Esto está en volts y esto está en ohm. Por lo tanto, vamos a hacer el cálculo al tiro de la corriente. Son estos 304 dividido en 10 más J5. Me queda una corriente de 27.206. Sí. Con un ángulo de menos 11.77 para aproximar. $76.85, pero vamos a dejarlo en 11.77 para aproximar. Ya. Esa es la corriente de la fase de la línea A. Ya sabemos, es la que circula por acá. Vamos a hacer aquí. Esta que circula por acá. Ya. Seguimos con el mismo procedimiento. Ahora tenemos que calcular el BBN entre fase y neutro de la carga del fase B, que va a ser el B entre fase y neutro de la fuente, menos el BNN. Ahí se repite el procedimiento, ¿no? Son 380 con un ángulo de menos 120, menos 115.82 con un ángulo de menos 42. ¿Cuánto era? 12. Punto 12. Punto 12. Ya. El BBN nos va a dar, vamos a calcular el tiro, de 180 con un ángulo de menos 120. Me da 373.27. Con un ángulo de menos 137.66. Vamos bajando acá. Ahora, como ya tenemos el voltaje, podemos calcular la corriente. Podemos calcular la corriente
y B. Y la corriente IB va a ser el Profe. BBN, ¿sí? A mí me dio otro resultado. 380, ángulo menos 120, menos 115. 380, ángulo. Menos 120. Ahí sí. Ahí me dio. Sí. Gracias, profe. Ahí, ojo ahí. Ya. Esto es 373.27, ángulo menos 137.66. Partida en el ZB y el ZB vale 10, perdón, 10 menos J5. Y esto dividido en 10 menos J5 nos queda 33.38, 33.39 en realidad, aproximado, con un ángulo de menos 111.1. Ya. Ya, chiquillos. Se fijan que nos da al tiro en realidad era 33.386, ¿ya? Para que nos quede más o menos claro, pero está aproximado. Así que vamos ahora con la fase C. Nos queda que el BCN va a ser igual al BCN menos el BNN. Voy a anotar todo en este para que quede guardado después. 380 con un ángulo de 120 menos 115.82 con un ángulo de menos 42.12. Por lo que el BCN nos va a dar, vamos a ver el tiro. Ahora sí el que tenías anotado, Alejandro, ¿cuánto te había dado? No, profe, no, es que nada, te me había equivocado de ángulo, no puse el 120, puse otro ángulo. Pero me había dado 300. 400, ¿no? No me había dado 357, me había dado. A ver, que me equivoqué. 380 ángulo 120 menos 115 ángulo menos 42, ¿cierto? Sí, Me da 491. A ver si alguien me lo corrobora. al tiro. 0.52. Un ángulo de 124.15. Sí, eso me dio. Ya, súper. Ahora vamos a ver cuánto da esto dividido en 20, que es para la corriente. Ya que el IC va a ser igual a esto, BCN, partido en ZC, 491.52 con un ángulo de 124.9, bueno, punto 15, partido en 20. Y eso nos da 24.575. Con un ángulo de 124.15. Ya. ¿Se fijan, chiquillos? Aquí tenemos ya, lo único que nos estaría faltando ahora calcular sería la corriente del neutro. La corriente circulante en los neutros va a ser el BNN partido en el Z del neutro. Y el BNN era 115,
42.82 con un ángulo de menos 42.12, partido en 5 más J5, ¿cierto? Vamos a anotar eso. En arriba lo tengo guardado. El 115 dividido en 5 más J5 nos da 16.38 con un ángulo de menos 87.12. Ya. Ya, chiquillos, ahí ya tenemos visto nuestro primer, listo nuestro primer circuito. ¿Ya? ¿Qué nos estaría faltando hacer? El diagrama fasorial. Vamos a hacer el diagrama fasorial de voltaje y el diagrama fasorial de corrientes. Hagamos el de corriente, porque bueno, el de voltaje, a ver, bajemos un poco, lo voy a hacer por acá, no acá abajito, ¿no? Vamos a hacerlo acá abajito. Ya. A ver si alguien me dice, por ejemplo, ¿cuánto valía el VAN en la carga? ¿Cuánto era? Ese era 304.18, ángulo 14,8. 14,8 positivo, ¿no? Yes. Ángulo 15. Ya. Vamos a hacerlo en negro este. O sea, 1, 2, 3. ¿300 cuánto? 304.18. Ah, ya, vamos a dejarlo más o menos en 300. Bien. Vamos a tener ahí el primero. De ahí teníamos la fase C, o sea, la fase B. ¿Cuánto nos queda la fase B? 373 con un ángulo de menos 137. Sí. Pasámonos para acá. Ángulo de 90. 90, 137 son 47. Ah, no. ¿Cuánto es 90 menos 47? ¿En qué me ayuda ahí? 90 menos 47 es 43. 43. Ya. ¿Y cuál le habían puesto este? El verde. Uno, 2, 3. Está por ahí. Ya. Ahí tenemos el segundo, con más o menos menos 137 grados. Aquí le escribimos con referente al 0, va a ser menos 137. El otro era el C. 124,15 el ángulo. 124,15. Eso quiere decir 120 son 90 más 30. 60. Está haciendo un diagrama fasorial de corriente, por favor, si acaso. De voltaje. 124.15 nos daba con a 124. 124.15. Con 56 acá. Es que estoy mirando, usted no ve la regla que tengo acá en la pantalla, que estoy haciendo como con esta regla así. Ah, ya, buena. Por eso, usted no la ve. Y son casi 500. 1,
Un poco, estoy tratando de entrar. Lo que sí que pegó. Ya, entonces este hay que tirarlo un poco más largo y nos va a quedar el de 115. Así que quedó pegado esto. Y nos faltaría solo el de entre neutros, que ese es más chiquitito, para terminar nuestro diagrama fácil. Entonces, mientras tanto carga esto, les quería mostrar acá cómo comprobarlo acá en PSIM. No, pero no hay cargo. ¿Cuánto era el ángulo acá? 56. Sí, ya. ¿En cuál, profe? 54, 124, ¿cierto? ¿En el que estábamos notando recién? Ah, el BCN, Sí. 124.15. 124, 1. Tengo 1, tengo 2. 1, 2, 4, 5. No, no 5. 400, ¿cuánto era? Ah, sí, casi 491.5. 91. Ya. Ahí nos quedó. Era más grande que los otros. Y para terminar, el último era 115, era chiquitito el BNN, y era de el ángulo menos 42. Menos 42. Vamos acá. 0. De este lado, 42. Y acá apenas va con 1. Ahí, ok, con azul. Ahí está. Entonces, una cosa así nos quedaría el diagrama de voltaje. El negro, la fase A. Vamos a anotarlo. BAN. BAN. BCN. BBN. Y BNN. Ahí tendremos diagrama funcional de voltaje. Ahí después ustedes pueden hacer los de corriente. ¿Ya? Ahora, vamos a comprobar que esto sea correcto. Aquí ustedes me van a ayudar a comprobar esto. Primero, dato acá. ¿Cómo calculamos el valor de la bobina? ¿Cómo, profe? ¿Cómo calculamos el valor de la bobina ahora? Estoy pensando comprobarlo en PSIM, porque esta vale 10 y esta tiene que valer J5. Nosotros sabemos que acá J5 tiene que ser igual a J por 2 por pi por F por L, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, acá el L va a valer J5 partido en J por 2 por pi por F. Y sabemos que F vale 50 Hz desde el principio, lo que nos debería dar acá 0.01591549. 15.9 mili. Claro, 0.015, lo mismo que 15.000. Y luego para el capacitor tenemos que menos J5 tiene que ser igual a menos J por 2 por pi por F por C. Por lo tanto, acá C va a valer, multiplicamos por C, acá dividimos por J5, nos va a quedar como menos J partido en menos J5 por 2 por pi por F. Y eso
No debería quedar lo que está acá si lo comprobamos. .6366 mili. ¿Les da lo mismo, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces con eso comprobamos y Eso, profe, es 0,63 mil. 0,6366 mili. Ya. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a medir, no vamos a medir los desfases, porque si no vamos a estar hasta mañana, pero usted los puede comprobar después. Lo pueden comprobar ustedes después. Voy a tirar estos para que salgan los valores al tiro, comprobemos los valores que habíamos tenido. Vamos a tener los valores, por lo menos las magnitudes de corriente y voltaje. Ya. Comparación. Voltaje entre neutros, lo estamos midiendo acá, entre neutro de la fuente y neutro de la carga, 115.82. Lo mismo que habíamos calculado, ¿cierto? Sí. Voltaje entre fase y neutro de la carga de la fase A, 304.17. ¿Cuánto nos queda a nosotros? 304.18. Ah, pero acá 17.29. Bueno, Sí. estamos bien más o menos con la aproximación. De ahí con la fase B, 373.26. 373.27. Estamos bien igual. Y la fase C, 491.5. ¿Está bien? Sí. También. Las corrientes, 27.2, la fase A. Sí. 33.38, la fase B. Sí. Y la fase C, 24.57, súper Sí. bien. Y la entre neutros, 16.38, más o menos. Okay. Impecable. Entonces ya comprobamos que nuestros valores también, ahora hay que revisar las desfases, pero eso ya nos vamos a demorar un poquito más, pero por lo menos ya sabemos que nuestros valores corresponden, lo que nos da sentido. Porque si los ángulos nos cambian, en este caso también nos deberían cambiar los valores de magnitud, si no nos hubieran dado. Así que lo bueno es que ya está armado esto, después es cosa de desconectar el neutro nomás, o hacerle un cable. No hay que intercambiar más el valor acá. Bueno, ahora se viene el neutro sólido. La gracia del neutro sólido es que es mucho más rápido calcular todos nuestros valores. Este es rapidito. Voy a hacer acá. Vamos a tomar ahí el tiempo. Yo tengo que correr para arriba con la pizarra igual. Acá. Ya. Ya. La gracia, ahora, pregunta B, me decía, ¿qué pasaba ahora si el neutro era sólido? ¿Cierto? ¿Qué pasa si el neutro es un puro cable? En el fondo, si vamos para acá, ¿qué pasa si ahora en vez de una impedancia acá tengo un puro cable? Acá, ¿qué pasa si el neutro es sólido? Ya. Vamos para acá. ¿Cuál es la gracia del neutro sólido? Si nosotros recordamos, vamos a ver que entre el neutro de la carga y el neutro de la fuente no tengo voltaje, ¿cierto? Porque tengo un cable nomás. Voy a ir para acá atrás. Si hago un cable acá, este punto y este punto tienen que estar al mismo potencial. Porque son el mismo punto en realidad, ¿cierto? Al no haber nada entre ellos. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Ya. Entonces la gracia de eso, que me está diciendo que el voltaje que yo voy a ver en este punto, va a ser el mismo voltaje que yo estoy viendo en este punto. Entonces, mis voltajes de fase neutro de la fuente van a ser igual a mis voltajes de fase neutro de la carga. Por eso es rapidito, ¿no? Uno dice, ah, ya, si es neutro sólido, yo digo que el VAN
de la fuente va a ser igual al VAN de la carga y va a ser igual a lo que me daban en un principio. En este caso, 380 volt ángulo 0. ¿Qué pasa con el BBN? El BBN es lo mismo, igual al BBN, igual a 380 volt ángulo menos 120. Y luego el BCN es igual al BCN igual a 380 volt ángulo 120. Entonces acá nos ahorramos bastante tiempo, es súper rápido, y como ya tenemos los voltajes y tenemos las cargas, podemos calcular las corrientes. Sabemos que el BNN en este caso es 0. Ahora, partamos acá, voy a dejar el negro ahora al revés, para que no se nos intercambien. El IA es BAN partido en ZA, 380 volt, ángulo 0, partido en 10 más J5. Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, dime nomás. ¿Por qué en el tercer caso hay una diferencia BCN menos BCN grande? Es igual, no es una... Ahí sí, Ah. faltó, me comí un... No se anotó un símbolo, una rayita ahí. $380 ángulo 0 dividido en 10 más 5J. Me da una corriente de 33.98, 98.8, con un ángulo de menos 26.56, 57 aproximado. ¿Usted le da lo mismo? Sí, profe. Ya. Vamos ahora. El IB vamos a colocar. El IB esto es 380 con un ángulo de menos 120 partido en 10 menos J5. A ver, acá 10 menos J5. Al mismo valor en magnitud y el ángulo es que cambia. Sí, a ver, menos 120. Que igual acá 33.988 con un ángulo de Profe, ¿ese 120 es positivo? menos, que un puntito no, ahí sí. 93.44, 93.43. ¿Ya? Y por Ya me da último, 103. a ver, 380 ángulo menos 120 partido en 10 menos J5, ¿cierto? El ángulo me da perfecto, la magnitud me da perfectamente, pero la fase me da más. Pero ¿cuánto te queda? Me da 103 puntos y algo. 103 positivo. ¿Seguro que no le pusiste ángulo 120? Me dio No, ahí está. 93.43 el ángulo. ¿Positivo o negativo? Negativo, menos Sí. 93.43. Sí, Lo mismo, ya. Estoy yo mal. Vamos viendo ahora, nos está quedando... Bueno, este repito, si fijaron, ya tenemos... Nos está quedando acá la corriente
IC, hasta le quería hacer un recorrido para allá. Corto. La corriente IC va a valer, esto es 380 ángulo 120, partido en 20, creo que vale. Aquí nos queda 19. Vamos a matar el procedimiento. Ya. Ahí tenemos ya nuestras tres corrientes. Entonces, si tuviéramos que hacer nuestro diagrama fasorial, ahora haríamos un diagrama fasorial de corriente. Usemos una voltaje, nos va a quedar como lo mismo, o sea, nos van a quedar un diagrama normal. El primero, la fase A la vamos a dejar en negro. Ah, nos falta algo acá, nos falta la corriente neutro. Acá la corriente de neutros, como va para el otro lado, tiene que ser igual a la suma de las corrientes. Todas las corrientes que entran tienen que ser igual a la que sale. Esta. ¿Profe? Esta. Sí, me falta la... ¿Cuánto era la de la IB? La de la IC, pero la de la IA. ¿Cómo, profe? Creo que me ¿Cómo? faltó la de la IA. Estoy buscando la corriente de la IA. 303, con ángulo menos 26, ¿cierto? Estoy buscando dónde la dejé. Acá está. Ahí está. Ya. La corriente de la corriente... Alguien me estaba preguntando algo, ¿no? Yo le pregunto de qué termine con IN, profe. Ah, ya. Y eso me dio 37.7 con un ángulo de menos 60. Ahí sí. ¿Cuál es la pregunta? En la siguiente, profe, está tratando de ser el que no me daba, no ¿Ya? me sigue dando, no sé por qué, porque acá abajo en la parte de IB dice ¿Ya? 10 menos 3J, ¿no es cierto? No, 5. Ah, 5, 5J. Profe, para el Ahí. cálculo de IN grande, hizo un LSK. Sí, sí, porque si te fijas, voy a ir para acá atrás. Ahora, este es un cable. Entonces, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la corriente que sale. Si nosotros determinamos que la corriente del neutro va saliendo, si no hay que ponerle un signo negativo. Entra IA, entra IB, entra IC y sale I neutro. Entonces nos sale un LSK y la suma de las corrientes debería darnos la corriente del neutro. Ya, antes de hacer el diagrama fasorial, aprovechemos de comprobar acá con PSIM. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a cortocircuitar acá. Así de simple. No debería Profe, cambiar. ¿Sí? ¿me podría indicar cuánto le da el IN? El IN daba acá, lo tengo anotado, 37.7 con un ángulo de menos 60. Ah, ya, buena, buena, gracias. Ya. Así que vamos acá al PSIM, vamos a comprobar. Espérenme un poquitito, chiquillos. A ver. Espérenme un poco. Ya, chiquillos.
Aquí tenemos visto ya en el PSIM, cortocircuitamos, hicimos nuestro sólido y comprobamos nuestras corrientes. Los voltajes, se fijan, son todos 380. Y este dice 0 porque es el voltaje entre neutros. Así que verifiquemos las corrientes: 33.98, 33.98, 18.999. Nos da lo mismo, ¿no? A ver. La IC. Sí, 19 ángulo 120. 19,120, ya. Y por último, la corriente del neutro, 37.7. Me parece que estamos bien. Ahí con ángulo 60, menos 60. Dice. Sí, 37.7. Estamos impecables. Vamos para acá atrás. Y dirigimos el diagrama fasorial de las corrientes. Corriente, a ver si alguien me ayuda con la corriente A. 33 era. ¿Con qué desfase? Menos 26.56 grados. Menos 26.5. Menos 26. Vamos a partir con esta. Vamos a hacer acá. 1, 2, 3. Vamos a hacer la fase B en azul, que también era 33, pero este era con ángulo de menos 93. Menos 90. Fase largo. No, problema. Coseito. Ahí. Menos 93. También con 3. 1, 2, 3. La fase C era menor. Fase C valía ¿cuánto? 19. 19 con ángulo 120. Un ángulo 120, sí. 120, entonces vamos a tener 0, 60. Y esta es de 19, son 2. 1, 2. Una cosa por ahí. Y la corriente del neutro, 37.7 con un ángulo de menos, justo, menos 60. Estamos en 60. Así que, y esta da 37.7. 1, 2, 3. Vamos a ver por acá. Ahí está. Ahí estamos, sí, ese es nuestro diagrama fasorial ahí de corrientes. ¿Ya? Estamos casi, nos quedaría solo ahora el neutro flotante. Ya comprobamos con el PSIM. ¿Sí? ¿Consulta? Consulta, usted en el campus habilitó un espacio para hacer un informe que yo se lo mandé por correo. Sí, sí lo habilité. Ah, ya. Pero igual es válido que se me haya enviado por correo. Sí, lo tengo ahí visto en el correo. Ya. Bueno, gracias. ¿Qué pasó acá? Se desordenó esto. Ya. Vamos acá con el último, que vendría siendo vendría siendo ahora ¿qué pasa? El último caso que nos decía, ¿qué pasaba ahora si se desconectaban los neutros? O sea, ¿qué pasa ahora si tenemos un neutro flotante? El neutro flotante en este caso es como una condición de falla, porque todas nuestras instalaciones que nosotros diseñemos siempre tienen que tener neutro. ¿Ya? Generalmente se dice que no aguantan neutro cuando están equilibrados, pero siempre en todas las instalaciones se produce un cierto desequilibrio. Por ejemplo, un motor no tenga la necesidad de tener neutro, pero igual se puede colocar. ¿Por qué no puede tener la necesidad de no tener neutro? Porque son 3 fases totalmente equilibradas. Pero por ejemplo, cuando tenemos instalaciones donde tenemos luces, donde tenemos cargas monofásicas mezcladas, puede pasar de que por algún motivo se encienda una luz o otra no, entonces siempre vamos a tener un pequeño desequilibrio.
Por lo tanto, vamos a tener una corriente circulando por neutro. Si no, se nos va a desfasar todo como lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Así que en el tercer caso, que es el neutro flotante, vamos a analizarlo ahora. Vamos a volverlo acá. Neutro flotante. En el neutro flotante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un voltaje entre neutros, pero no vamos a tener una corriente entre neutros, porque no hay ningún conductor que junte los neutros. Entonces vamos a tener voltaje, pero no vamos a tener corriente. ¿Cómo vamos a calcular el voltaje? Con la misma fórmula que hicimos delante. No sé si la anoto para los que vienen llegando. Yo creo que la voy a anotar para los que vienen llegando. El voltaje entre neutros va a ser el VAN de la fuente por la admitancia A más el VBN de la fuente por la admitancia B más el BCN de la fuente por la admitancia C. Todo esto partido en IA más IB más IC. En el caso del neutro sólido se agrega acá el IN. Pero acá, como tenemos un circuito que está desconectado, nos va a dar impedancia infinita, y como impedancia infinita viene siendo una admitancia cero. Por lo tanto, uno no lo coloca y lo voy a dejar anotado para que quede guardado para los que vienen llegando con el tema del neutro encadenado. Ahora, no sé si lo anoto. Bueno, vamos a anotarlo. Esto era 380, ángulo 0. Esto era 1, 10 más J5, más 380, ángulo menos 120, por 1 partido en 10 menos J5, más 380. Sigamos acá. Más 3, ahí sí. Estaba con delay la cuestión. $380 ángulo 380, ángulo 120, por 1 partido en 20, ¿cierto? Y acá me queda 1, 10 más J5, más 1 partido en 10 menos J5, más 1 partido en 20. Vamos a ver cuánto es eso. Voy a buscar porque este lo tenemos que calcular al fondo. Vamos a ver. Lo primero que calculamos, acá está. Si le quitamos el neutro, o sea, me da 179.65 con un ángulo de menos 60. $179.65 con un ángulo de menos 60. Ahora, estamos casi listos. Nos va a quedar que el VAN de la carga va a ser el VAN de la fuente menos el BNN, lo que nos va a dar los 380, ángulo 0, menos 179.63 con ángulo de menos 60. Eso nos va a quedar que el VAN en la carga, 169.67, profe. a mí me da .65.
pero, punto 65. Tienes toda la razón, 179.65. Ahí sí. Ya. Y estos son 380, ángulo 0, menos 179.65, ángulo menos 60. Da acá 329.25 con un ángulo de 28.2, le vamos a colocar que es 19.9. Luego, el BBN, lo voy a escribir nomás, ustedes ya saben la fórmula, para no estarlo, para que salga completo, ¿no? 380 con un ángulo de menos 120. Menos 179.65. Estoy un poco corrido acá. Con un ángulo de, ¿cuánto era el ángulo acá? Era menos 60. Vamos a ver cuánto da eso. Podría haber calculado al tiro las corrientes. Ya, no hacemos después. El BBN nos queda 329.25 con un ángulo de menos 148.2. Y el BCN es BCN menos BNN igual a 380, ángulo 120, menos 179.65 con ángulo de menos 60. Menos 60, ¿cierto? Sí. Menos 60. Y eso nos queda un BCN de 559.65. Acá se nos dispara el voltaje con un ángulo de 120. Ya. Estamos casi listos, nos falta solo el cálculo de las corrientes y comprobar. Entonces vamos con la corriente IA. La corriente IA la calculamos como el BAN partido en el ZA. El BAN nos da 329.25 con un ángulo de con ángulo 28. 28.2 partido en 10 más J5. Dividido en 10 más J5 nos queda 29.5. No, 29.45. Con un ángulo de 1.63. El IB nos queda el BBN partido en el ZB 329.25 con un ángulo de menos 148.2 partido en 10 menos J5. Esta opción es acá. Dividido en 10
menos 5J da 29.45 con un ángulo de menos 121.63. Y por último acá el IC. Nos queda el BCN partido en el ZC. El BCN es 559.65 con un ángulo de 120 partido en 20. Dividido en 20. Nos queda 27.98 con un ángulo de 120. Ahí tendríamos listo ya nuestras corrientes. Ahí el diagrama fasorial se los voy a dejar pendiente para que ustedes ahí lo revisen. Ahí que es el diagrama fasorial de corrientes y voltaje. Pero si se fijan, de hecho está bastante equilibrado el diagrama fasorial. Tenemos 29 con un ángulo de 1.6. Corriendo. Esto ya. Y tenemos todas las corrientes. Ahora lo único que nos quedaría es comprobar con el PSIM. ¿Cómo lo hacemos acá, chiquillos? Yo sé que están un poco cansados ya, pero esto es lo último. Desconectemos acá eliminemos la... Y veamos. Ah, me dice que el evento está flotando. Ya. Hay que eliminarlo. ¿Ves? Ya. Con esto lo comprobamos. Veamos. Voltaje. 329. ¿Comprobado, no, chiquillos? ¿Cuánto daba el BA? ¿El BAN? Yo los perdí. Ya, chiquillos. Sí, creo que está comprobado. 329.25. Estamos bien. 329 y 559. 59, sí. Y el BNN, 179.65. Sí. Estamos súper. Y las corrientes, 29, estamos bien. Sí. 29, estamos bien. Bien. 27 y hasta 0. Así que estamos comprobados que están bien hechos todos nuestros resultados. Profe, ¿Sí? el ángulo del C era 120, ¿cierto? De la corriente 120, sí, 120. Ya. Ya, chiquillos, eso yo sé que fue un poco largo, pero ya, por ejemplo, yo en un ejercicio de una prueba nunca les pediría hacer los 3. Por ejemplo, sería 1. Pero lo importante es que veamos todos para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento de todos. ¿Ya? Oiga, profe, una ¿Sí? consulta. Por calendario tengo aquí que la prueba 3 sería el 13 de diciembre, ¿cierto? 13 de diciembre, sí. Ya, esa prueba igual va a ser igual que la primera prueba, que va a tener el mismo tiempo de duración. No, ¿por qué? Porque va a ser una prueba corta, ¿ya? Con el compromiso, porque vamos a tener una actividad la semana antes, la semana del 6. Vamos a hacer una actividad de clase de aula invertida. Yo les dije esto al principio de la unidad. ¿Ya? Ya. Va a ser algo bastante entretenido, va a ser un trabajo en grupo, y de hecho van a ser en grupos grandes, como de 7 o 8 personas. Ya. Les voy a mostrar un poco, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Esperen un poco, déjenme buscar acá. Déjenme buscar dónde tengo, porque tengo que hacer los videos esta semana, así que va a ser bastante interesante el artículo.
No, no es acá. Esto está acá, yo creo. ¿Y de cuánto va a ser los grupos, profe? Como de 8, porque van a ser 3 grupos. ¿Y lo armamos nosotros o usted lo arma? Ustedes lo van a armar. Ya. Por ejemplo, tengo este material. Vamos a tener, yo les voy a mandar, que lo estaba terminando ya, pero como más o menos darle esto les va a servir, de hecho es como bastante interesante. Voy a hacer 2 videos y les voy a subir este material. Los videos van a ser de este mismo material que les voy a mandar. Todo lo que salga en el video va a estar acá. Son 3 páginas, y son 3 páginas el otro. Así que no es tan imposible. ¿Ya? Entonces la próxima semana se los voy a habilitar, y lo que ustedes van a tener que hacer es estudiar, verse esos 2 videos, que van a ser unos videos que al final van a tener un par de preguntas, leerse estos documentos, si quieren no se leen los documentos, o sea, pero la idea es que se los lean para que también puedan reforzar, y después tienen que tener un cuestionario antes de llegar a la clase, ese día. O sea, el cuestionario tienen que contestarlo antes del 6. Y el día 6 lo que vamos a hacer va a ser bueno, voy a compartir. El día 6 lo que vamos a hacer, vamos a tener una actividad aula invertida. ¿Qué va a hacer? Ustedes tienen que venir con esto estudiado, y yo les voy a pasar un caso de estudio a cada grupo de una industria. ¿Ya? Ustedes, cada uno va a tener una industria con una serie de documentos que les voy a pasar ahí, o sea, se los voy a pasar como PDF, donde ustedes tienen que estudiarlo. Entonces, por ejemplo, van a ir cuentas de la luz, como un análisis de estado de red, con todos los indicadores. Y ustedes después van a tener que juntarse en su grupo, van a tener una hora para ver cuáles son, estudiar esos documentos, que no van a ser tantos tampoco, y ustedes tienen que decir, ah, ya, esta industria tiene este y este problema. Entonces nosotros proponemos estas soluciones. Y estas soluciones deberían traer un ahorro, hay cosas, no tienen que ser, son estimativos, puede traer un ahorro de tanto por ciento, o le vamos a evitar que tenga multas por factor de potencia. Entonces ustedes van a tener que ser análisis, van a tener que hacer como una especie de consultoría como grupo, una especie de consultoría a una industria que le está entregando todos sus papeles, para que ustedes puedan decir, esto podemos hacer con esta industria. Entonces lo que yo les voy a pasar van a ser 2 documentos, uno con los problemas eléctricos típicos de la industria, que están acá anotados, para que ustedes los puedan ver, y cómo podemos solucionar esto. Cada uno son algún par de soluciones, ese es el primero que ustedes van a tener, y el otro, déjenme buscarlo por acá. Y el otro son los indicadores, ¿ya? Estos son los indicadores que ustedes tienen que fijarse a la hora de presentarse a una industria. Esto es, por ejemplo, algo que ustedes podrían hacer cuando ustedes ya se titularan. Podrían hacer estudios de calidad. Entonces, por ejemplo, acá van a tener que estudiarse esto. Ustedes no van a tener que hacer estos cálculos, sino que los indicadores ya van a venir dados para ustedes, pero ustedes tienen que saber qué significan esos indicadores y cuáles son los máximos que se pueden cumplir. Entonces, todo eso está acá en estos documentos, que también este tiene 3 páginas y una más con algún par de anexos. Así que ahí ustedes van a tener que estudiarse eso, y van a hacer, su grupo va a ser un consultor. Ya ustedes van a ser una empresa consultora que una industria les está pidiendo que se hagan cargo de revisar su sistema eléctrico de su industria. Ahí, y al final de la clase, ustedes van a tener que hacer una presentación de 5 minutos, cada grupo, son 3 grupos nomás, en donde si nosotros esto encontramos, y estas son las soluciones que proponemos. ¿Ya, chiquillos? Y esa va a valer el 50% de la nota de la unidad. Por eso la prueba va a ser una prueba cortita. Ya la prueba del día, del día 13 no va a ser una prueba como las que habíamos tenido antes. Va a ser una prueba mucho más corta. Puede que sea solo que no sea de cálculo, sino que sea solo como de materia, o a lo más, por ejemplo, un ejercicio. ¿Me entienden? Va a ser algo mucho más corto. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Vale, profe. ¿Ya? Así que compromiso con ustedes que tienen que hacer, que se van a tener que estudiar el material que yo les voy a mandar. Si se dieron cuenta, no es muy largo, en total son 6 páginas que hay que leer, no es mucho. Pero la idea es que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan entender. Obviamente van a ver unos videos ahí para que también los puedan ver y puedan hacer el cuestionario antes de ir. Que traigan el material bien preparado para que cuando se sienten a ver su industria que van a tener que analizar, puedan decir, ah, ya, este indicador está mal, así que tenemos que corregirlo. Este indicador está bien, así que hay que dejarlo como está. Esa es la idea, chiquillos.
Esto les va a Eso servir va a bueno, ser- entretenido. ¿Cómo? Va a ser el 6 de diciembre El entonces. 6 de diciembre, el lunes. Ya. Va a ser online, lamentablemente va a tener que ser online porque para que todos vengan va a ser más difícil que todos aparezcan en la U. Así que ahí van a tener que trabajar, van a tener no tanto tiempo, así que van a tener que trabajar un poco bajo presión, pero está todo contemplado para que lo puedan hacer dentro de la hora de clase. Las 2 Disculpe, horas de profe, clase. ¿qué fue eso que dijo online? Es que justo se me fue un poco el internet, no le escuché. Vamos a tener una actividad que se llama la actividad de clase de aula invertida, donde yo les voy a mandar les voy a subir al campus la próxima semana unos documentos para que ustedes, unos documentos y unos videos para que ustedes los vean. Cada Ya. video no va a durar más de 10 minutos, ¿ya? Y los documentos, si los dieron cuenta, eran de 3 páginas, que son lo mismo que va a decir el video. Así que ustedes estudian eso y con eso vienen para esa clase. Y acá van a tener una actividad en donde ustedes van a ser una empresa consultora, que le va a llegar una empresa y les va a decir, tengo estos problemas, ¿ya? Va a ir como una narrativa que les va a decir que tienen estos problemas y aparte les va a llegar un listado de los indicadores, como cuentas de la luz, un estudio de calidad de energía, y eso les va a servir para ustedes decir, usted tiene estos problemas y estas son las soluciones que nosotros les proponemos como empresa consultora. ¿Ya, chiquillos? Ah, ya entendido. Así para que ya se vayan siendo como ingenieros, ¿ya? Eso es lo que podrían, no digo que van a hacer eso cuando se titulen, pero es algo que ustedes podrían llegar a hacer. Eso, chiquillos. Nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? sí. Oiga, Se cortó. A ver.